Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al día en pesos y centavos. El espacio en el que platicamos semana a semana en este mismo horario, todos los lunes, sobre economía, finanzas y bueno, el contexto nacional e internacional que todos necesitamos en nuestro día a día. Bueno, les recuerdo que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad a través de la frecuencia 89.5, frecuencia modulada por Radio Universidad, y 24.1 en su sintonizador, televisión digital abierta. Bueno, pues el día de hoy, 23 de enero de este 2023, empezando este 2023 con muchas notas. Tengo a bien anunciar que en este programa estará compartiendo micrófonos conmigo nuestro economista y pues bueno, también maestro en Ciencias Económico-Administrativas. Él es Bruno de la Garza. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, doctor. ¿Qué tal, Bruno? Bueno, pues el día de hoy tenemos muchísimo que comentar. Han habido algunos datos importantes publicados durante la semana pasada y vámonos al contexto que siempre anunciamos en el preludio de nuestro programa, a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones para, bueno, ver cómo amanecen las cosas en esta mañana de 23 de enero. Fíjese usted, bueno, pues 18 pesos con 10 centavos a la compra, peso dólar, y 18 pesos con 99 centavos a la venta. En contraste con lo que anunciáramos la semana pasada, donde pues realmente nuestro peso seguía ganando centavito a centavito y seguía pujando, digamos, fuertemente contra el dólar. Bueno, en esta última semana se ha mantenido estable, realmente no hay gran movimiento que anunciar. Sin embargo, pues bueno, esto también es una buena noticia, pues que usted lo puede ver, ¿no? O sea, básicamente ambos indicadores a la compra y a la venta por debajo de los 19 pesos. Bueno, es un dato alentador para los mercados, sobre todo pues para quien de alguna manera exporta sus productos y también pues esto pues le hace de pronto mucho más sentido a quien de pronto tiene que hacer transacciones en dólares, ¿no? Esta situación, pues bueno, puede venirse muchísimo en referencia de lo que está ocurriendo en nuestra economía. Hay muchísimos datos en la economía internacional, sobre todo la economía estadounidense, que ya oscila con datos recesivos, o bueno, por lo menos que anunciarían una recesión. El diferencial que hay en las tasas de interés entre la tasa de interés de la Fed y nuestra tasa de interés en Banxico, pues obviamente también hacen mucho más atractivo nuestra economía. Y pues existe en estos momentos en la economía internacional una menor aversión al riesgo, esto es, hay más apetito por economías emergentes como la nuestra, y esto pues bueno, aquí está, ahí está, se está reflejando en el tipo de cambio, nuestro peso pues muy fortalecido. Déjeme decirle que si comparamos el peso, bueno, el dólar con diferentes monedas internacionales, pues bueno, resulta una de las que más ha ganado junto con la moneda china y la moneda de la India. Son monedas pues, que fuertemente están cotizando en este momento con respecto al dólar. Y bueno, sí, hay mucho que ver, tiene mucho que ver con la situación que está viviendo en estos momentos la economía estadounidense. Y bueno, en el caso del tipo de cambio peso-euro, pues bueno, 19 pesos con 65 centavos a la compra y 20 pesos con 89 centavos a la venta. No hay grandes oscilaciones tampoco en esta semana que anunciar. Sin embargo, pues bueno, ya usted podrá apreciar un diferencial, ¿no? Los euros en estos momentos son más caros que los dólares y son dos economías que pues se mueven ligeramente distinto, ¿no? Bueno, vámonos al precio internacional del petróleo para seguir analizando pues puntualmente qué es lo que está pasando. Este indicador pues que nos da una muestra de cómo de alguna manera se mueve la economía. Y pues bueno, ahí está el West Texas Intermediate a $82 con 44 centavos de dólar. Y bueno, el barril, y bueno, la mezcla Brent, $88 con 28 centavos de dólar.
pues en estos momentos sigue subiendo el petróleo internacional. Hay, por supuesto, optimismo en cuanto a los mercados, particularmente desde lo que anunciaba la semana pasada, ¿no? China, pues de alguna manera aperturó más sus mercados, ha permitido pues ya el libre tránsito por sus diferentes demarcaciones, sus diferentes ciudades, ha abierto el tráfico aéreo internacional también de una manera que no lo había hecho antes, y esto está obviamente provocando un mayor apetito por este importantísimo insumo, ¿no? Y siendo China uno de los principales consumidores, quizás el principal consumidor de petróleo a nivel internacional, pues bueno, aquí es donde se refleja este precio que sigue elevándose. Bueno, déjeme decirle, hoy en la mañana también estaba revisando la mezcla internacional mexicana, nuestra mezcla de petróleo mexicana, $69 más o menos, está a lo que estaba a principios, a finales pues del 2022, así que bueno, tuvo un pequeño declive, ha vuelto a recuperar ese valor precisamente por esta tendencia alcista que está viviendo el petróleo internacional. Y pues bueno, ahí manteniéndose, $69 es lo que los criterios de política económica anunciaran como un precio promedio del barril mexicano. Entonces, bueno, pues este dato dentro de los indicadores, dentro de las estimaciones presupuestarias para nuestra nación también, una buena noticia. Y bueno, en cuanto a las gasolinas, 21 pesos con 74 centavos el litro de gasolina magna, no hay altas variaciones en este sentido. En la gasolina roja, la de mayor octanaje, 23 pesos con 81 centavos y el diésel a 23 pesos con 56 centavos. Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un incremento en el estímulo para estos tres combustibles. En el caso de la gasolina magna, pues bueno, este incremento pasó del 46% al 64%. Y pues bueno, esto significa que los consumidores pagarán 2.64 pesos del impuesto por litro, mientras que la Secretaría de Hacienda absorbería 3.83 pesos de los impuestos de este combustible. En el caso de la gasolina premium, aumenta de 25% a 47%. Esto implica que el consumidor pagará 2.64 pesos de impuesto por este combustible, en tanto que la Secretaría de Hacienda se haría cargo de 2.35 pesos. Y bueno, en el caso del diésel también aumenta de 83% a 89% por litro. En esta la variación es pequeña. Esto implica que pues bueno, el consumidor pagará 68 centavos de impuesto, en tanto que la Secretaría de Hacienda se hará cargo de gran parte de este impuesto, puesto que es muy alto, 89%, como ya mencioné, de 5 pesos con 81 centavos. Pues bueno, estos son los datos. Ya en este momento la Secretaría de Hacienda, viendo esta fuerte alza del petróleo internacional, sí está previendo esto y obviamente tomando sus precauciones para que obviamente el petróleo pues no aumente de una manera, las gasolinas no aumenten de una manera desmesurada y no haya pues un detrimento en la economía familiar. Bueno, así las cosas en esta mañana. Y pues bueno, también a anunciarle con esta nota me gustaría aperturar nuestra plática y tu análisis, mi estimado Bruno. Pues bueno, hay ya algunos datos anticipados, el IGAE, este índice general de movimientos de actividad económica que publica el INEGI y que bueno, nos dan luz, mi estimado Bruno, de que pues bueno, básicamente la producción de nuestro país estuviera oscilando el 2.9% durante 2022, sin embargo una contracción de 0.4% en el último mes del año, en el mes de diciembre. Esta contracción llama la atención, ¿no? Algunos datos empiezan tal vez a preocupar un poco en lo que se refiere a los movimientos de la economía y me gustaría en estos momentos, pues bueno, saber cuál es tu análisis, mi estimado Bruno. Claro que sí, tenemos algunos datos preliminares sobre la economía de México. De hecho, se presentó la semana pasada lo que viene siendo la encuesta de Citibanamex, donde se consulta a una serie de economistas y expertos en la materia para poder ver, bueno, cómo es que cerró este 2022 y cómo es que empieza económicamente el 2023 para México. En ello, bueno, encontramos el crecimiento, esta nueva revisión del crecimiento económico para nuestro país en 2023 entre el 0.9 y el 1%.
bueno, las revisiones a la baja. Recordemos que tenemos una desaceleración a nivel internacional y es lo que estaremos viendo tanto en Estados Unidos como en México. En cuanto a la inflación, se espera tener un 2023 con una inflación al cierre a tasa anual del 5.1%. Recordemos que tocamos niveles superiores al 8% en el 2022, entonces este sería un nivel adecuado. Ya habíamos comentado con anterioridad que por lo menos tardarían de 2 a 3 años en recuperar el nivel objetivo del Banco de México. Entonces, en esta encuesta se nos habla de un nivel de 5.1% para 2023 y de un 4% para 2024. Ya estaríamos viendo una disminución en el incremento de las subidas de la tasa referencial, es decir, de la tasa de interés. Debemos de recordar que si bien ya tenemos datos positivos en cuanto a la inflación, todavía seguiremos viendo estos incrementos de la tasa de referencia, por lo cual veremos en las tasas de interés de corto plazo, las variables, principalmente las tarjetas de crédito, como ya hemos referido constantemente en el programa, seguirán siendo muy elevadas en todavía lo que viene siendo este 2023. En cuanto a 2022, cierra cercano al 3%. Todavía no tenemos los datos oficiales. Exactamente, de INEGI, pero será muy cercano al 3%, tal vez más o menos 0.1%. Este crecimiento de menos de 1% para 2023 y de menos de 2% para 2024. Tenemos la desaceleración por parte del índice global de actividad económica que ya nos refieres. Hubo un retroceso del 0.1% en noviembre, un retroceso del 0.4% en diciembre, lo cual, bueno, pues ya nos habla de esta desaceleración económica, porque recordemos que estos meses son de crecimiento económico. Así es. Es de salir, de gastar, de incentivar el dinamismo económico, y lo que vimos fue una desaceleración en los sectores. Pues ya estaríamos viendo este comienzo de la desaceleración para nuestra economía. Para Estados Unidos tenemos datos similares. Lael Brainard, que es la vicepresidenta de la Reserva Federal, de la Fed, señaló una desaceleración en la inflación para Estados Unidos. Desaceleración de la inflación acompañada también de desaceleración en el consumo. Es positiva, pero también estamos hablando de disminución del crecimiento de los factores económicos. También se habla de una disminución en el costo del sector automotriz para Estados Unidos, tanto como para México, de los muebles, la ropa, la energía. Algo que tenía tal vez un poco intranquilo a las economías internacionales era la cuestión energética en la Unión Europea. Han tenido incrementos sustanciales, sin embargo no ha venido a afectar el precio de los energéticos pues para nuestra región. También encontramos el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Esto nos habla de que ya tendremos tal vez menores incrementos en el nivel salarial de lo que habíamos visto en la economía estadounidense, y eso también vendría a desacelerar los datos de inflación. En cuanto a los ingresos en México, los ingresos presupuestales, esta desaceleración ya se viene anticipando. De esta forma, bueno, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, recordando que las entidades federativas son las entidades subnacionales, estados y municipios, tendrá una reducción de hasta el 43%. Esto ya lo prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para compensar la recaudación de este 2023. Ya se está anticipando, bueno, tenemos de dónde tal vez obtener estos recursos, subsanarlos en el corto plazo. Esto estaría comprometiendo tal vez alguna parte de los recursos para las entidades locales. Esperemos que no haya alguna situación o circunstancia fortuita por la cual llegáramos a requerir una mayor cantidad de recursos, además de las transferencias ya previstas, ya que este fondo tendrá una reducción. Al cierre de 2022 contaba con 21.368 millones de pesos, pero ya ha sufrido una reducción con anterioridad. Sí, claro. De hecho, al cierre de 2018 contaba con más de 88.000 millones de pesos. Entonces, bueno, pues tendremos una menor cantidad monetaria en este fondo para atender a las entidades locales, previendo que ya se puede tener una reducción en los ingresos para este 2023. Que este fondo se había, y aclarando un poquito, se había utilizado mucho en la pandemia, ¿no? Precisamente es un fondo de estabilización, se tocó, y pues bueno, los niveles en estos momentos son como anuncias, no son, digamos, de lo que fueron, pero ni cerquita de lo que fueron en 2018, ya estamos hablando de un nivel bastante más abajo, pero pues ciertamente ahí está, como una reserva, como un fondo que pues de alguna manera se puede utilizar, sin embargo pues no con la misma, pues digamos, envergadura que tuviera
anteriormente, ¿no? Y esto, pues bueno, a colación de los datos que nos compartes, mi estimado Bruno, sí hay algunas situaciones que empezar a prever, empezar a platicar, cuando se empieza a desacelerar de alguna manera el movimiento de la economía, y siendo que, algo que me llama mucho la atención de lo que comentas, noviembre y diciembre deberían haber sido meses donde el movimiento económico sería pues más bien de un repunte y no necesariamente de una desaceleración o menores, básicamente, en cuanto a indicadores de los meses previos, ¿no? O sea, básicamente lo que me comentas, noviembre fue un mes con menor movimiento, que es un antecesor, octubre, y diciembre, pues, lo mismo, ¿no? Todavía menor movimiento que noviembre, y pues bueno, esto ya llama la atención. Precios de petróleo pues a la alza, indicadores, bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las remesas, pues bueno, los compatriotas mexicanos que están en Estados Unidos de América, que envían sus dólares, por ahí estaba viendo yo que la remesa típica andaba cerca de los 290 dólares, pues bueno, obviamente un oscilador va entre los 7, 8 mil pesos más o menos al mes, o sea, en la remesa promedio, pues obviamente estos dólares ahora compran menos pesos, ¿no? Y esta situación, pues, pues también podría ser en detrimento de la economía, porque, bueno, hay que decirlo, es un impulso, las remesas son un importante impulso en la economía local, en diferentes localidades en nuestro país. Pues bueno, prácticamente las familias de estas localidades viven de las remesas, de lo que se envía del extranjero. Eso es lo que impulsa la economía local, ¿no? Estas remesas se reciben y bueno, pues si hay dinerito para que pues, la gente de estos lugares que generalmente no tiene acceso a muchas de las cosas que se tienen en las grandes urbes, pues obviamente pues podría ser un indicador en detrimento del movimiento de la economía, ¿no? Me pongo a pensar en esta situación, en el tema de que los créditos a nivel ciudadano de a pie podrían estar sumamente caros durante este año, inusitadamente caros. Y pues bueno, ya viendo todos estos indicadores, mi estimado Bruno, sí hay que tomar algunas precauciones, ¿no es así? Claro que sí. Bueno, de hecho, la turbulencia económica no es para todos. Sí. También cabe aclarar que hay algunos aspectos a destacar. En este sentido, la consultora u organización no gubernamental Oxfam presenta algunos datos sobre los ingresos, sobre la distribución del ingreso en México y la desigualdad. Se habla de personas con ingresos superiores a 500 millones de pesos anuales en México vieron crecer sus ingresos 117 veces más rápido que la economía nacional en promedio entre 2019 y 2021. Cabe aclarar que este estudio es entre los años de pandemia, los de mayor desaceleración económica. Por eso hablo de la distribución del ingreso y cómo no ha afectado de la misma forma a todos. También se habla de que, por cada 100 pesos de riqueza creados entre este periodo, 2019 y 2021, 21 fueron al 1% más rico, es decir, más del 20% va al 1% de la población, y 0.4 pesos, es decir, ni un peso, menos de la mitad, va al 50% más pobre. Entonces, esto hablaría, bueno, de los mecanismos de redistribución del ingreso. Si quisiéramos ponerlo en perspectiva, bueno, tan solo Carlos Slim, que es una persona a través de su Grupo Carso, que es el más grande a nivel nacional, concentra más riqueza que la mitad de la población en México, aproximadamente 65 millones de personas. Es como cuando hemos analizado con anterioridad esta cuestión de los ingresos de la Federación, que recordemos cuáles son las principales fuentes de ingresos del Estado: los impuestos, los aprovechamientos y los derechos. Y en cuanto a los impuestos, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, principalmente estos recaudan la mayoría. Sobre los aprovechamientos, principalmente la venta de petróleo, y sobre los derechos, bueno, pues algunos permisos y licencias de orden tal vez más local, y estas son las tres principales fuentes de ingreso. Y dentro de todos estos, quedamos que los que más recaudan son los impuestos, y el impuesto que más recauda es el impuesto sobre la renta, y del total del impuesto sobre la renta vemos que la persona jurídica que más recauda viene siendo el grande contribuyente, que son grandes grupos por lo general, pero esto no nos habla solamente de que estén pagando más, nos habla de que están generando utilidades pues demasiado altas. Si no estuvieran generando este nivel de utilidades tan elevado, no serían las personas jurídicamente hablando que más contribuyen a los ingresos de la Federación. Y lo vemos aquí plasmado pues ya en este estudio de Oxfam, donde podemos ver que pues no todos tenemos este
no todos tal vez sorteamos de la misma forma las perturbaciones económicas. Vemos que pues esto se traduce a grandes grupos empresariales, llega tal vez alguna situación o circunstancia como la que vivimos de perturbación económica, y quienes menos pueden sortear estas complicaciones son las empresas y los grupos pequeños. Tenemos tal vez alguna disminución de la demanda, no podemos atender a la provisión de los recursos para pagar tal vez a nuestra nómina, para aprovisionar nuestros insumos para la producción, y bueno, tenemos que pues, cerrar nuestra actividad, ¿no? Cuando vemos que tenemos grandes grupos que lo único que hacen es reconfigurar su estructura. Tal vez soy un grupo que tiene diferentes productos o servicios y voy disminuyendo los que van siendo menos productivos y metiéndole más recursos a los que vienen siendo más productivos. Y de esta forma, bueno, siguen incrementando sus ingresos y pueden sortear este tipo de turbulencias económicas, que es lo que estamos viendo ya a través de estos datos. Además, bueno, también tenemos otra noticia acerca de la recaudación a nivel internacional. Esta viene por la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. No sé si recuerdes que hace algún tiempo hablamos de un nuevo pacto fiscal que generaría ingresos a través de una recaudación supranacional. Sí. Es decir, un impuesto generalizado para, en este caso son 140 países. El pacto fiscal se planteó en 2021 y pues ya entraría en vigor próximamente. Y la OCDE habla de generar 2.500 millones de dólares en esta recaudación. Se habla de un impuesto de sociedades transfronterizo. Este acuerdo, bueno, que se planteó en 2021, se habla sobre que los países tributen donde se encuentran los clientes y no solamente donde se encuentra la filial que realiza la función productiva, y también se habla de un tipo impositivo mínimo mundial del 15% para el impuesto de sociedades, para evitar tal vez que las economías vayan a países donde tengan impuestos disminuidos y también condiciones laborales más flexibles, pero tal vez menos favorecedoras para los empleados. Este nuevo impuesto lo que haría es, como se establece esta tasa mínima del 15% en impuestos sobre sociedades, si tú llegas a una economía donde el impuesto es inferior, tú como economía puedes incrementarlo hasta el nivel del 15%, y entonces ya no habría un incentivo para relocalizarte en una u otra economía con impuestos disminuidos si se tiene esta tasa mínima del 15%. Y esto además incrementaría los ingresos presupuestales de ese país. Dice, pues yo tenía una tasa del 5, pero ahora con esta tasa supranacional puedo cobrarte el diferencial del 10, y entonces esa recaudación del 10 pues es para mí, porque estás llevando a cabo la función productiva en mi país. Y entonces esto favorecería a las naciones tal vez en desarrollo o menos favorecidas, que son las que por lo regular tienen estas tasas disminuidas y estas condiciones laborales más flexibles. Entonces esto sería una medida en beneficio de la población en general. Por eso se plantea desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sí, que bueno, de otro modo seguiríamos con esta inequidad que de pronto algunos corporativos multinacionales, pues sin tener una legislación, sin tener iniciativas como las que comentas, mi estimado Bruno, pues bueno, se podrían estar aprovechando, ¿no? Y qué bueno, y celebro que se den este tipo de acuerdos, que bueno, esperemos los países miembros de la OCDE de alguna manera puedan seguir. Una nota también interesante a colación de lo que estás comentando, mi estimado Bruno, la utilidad de la banca superó en noviembre lo obtenido en todo el 2021. O sea, todo lo que se obtuvo en utilidades 2021 es inferior a lo que en noviembre obtuvo la banca. Esto por datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Interesante el dato, ¿no? O sea, básicamente el tema de la banca pujante. Obviamente el dato de noviembre pues es una base de comparación, pues bueno, todos lo sabemos, ¿no? El tema del COVID, 2020, 2021 fueron años muy difíciles, fueron años complicados. Sin embargo, pues bueno, ahí está el dato de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pues sí nos deja ver que la banca, pues bueno, de alguna manera, ahí está. No es uno de los que esté sufriendo necesariamente. Sin embargo, pues seguramente ya se tienen datos de lo que podría ocasionar 2023 y seguramente ya están tomando algunas medidas dentro pues, de las principales instituciones financieras de nuestro país. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, mi estimado Bruno, no sé
Si hay alguna otra nota, algún otro detalle que se nos esté escapando. Únicamente, bueno, recordar que los mercados se adelantan. Para noviembre lo que sucedió fue que se reportó que la inflación fue menos que la esperada, entonces eso generó que el incremento de la tasa de referencia fuera menor que la prevista y por eso tuvimos ingresos extraordinarios. Entonces, si queremos ver qué es lo que va a suceder al mercado, es adecuado ver a la banca, recordando que es el indicador adelantado de la economía. Sí, bueno, como los indicadores que hoy le estuvimos presentando. Y pues bueno, así las noticias del mundo financiero y económico nacional e internacional para este 23 de enero 2023. Muchas gracias a quienes nos miraron y escucharon en los diferentes medios de televisión y radio universitarios. Mi estimado Bruno, muchas gracias. Al contrario, al auditorio y a la producción. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.